Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Edgar Reyes, soy el director de Maíz Maya y el día de hoy vamos a hacer un taller de nixtamalización. Bueno, aquí estamos desde Casa Maya y tenemos pues básicamente los elementos principales para hacer la nixtamalización, que es el maíz, un maíz blanco, tenemos hidróxido de calcio y tenemos agua. En general, la nixtamalización es un proceso de cocción donde el maíz más el agua se mezclan con el hidróxido de calcio para potenciar las cualidades del maíz y que sea más fácil su digestión. Entonces, la receta en general es: por cada kilo de maíz se agregan 2 litros de agua. Y nosotros en Maíz Maya agregamos 25 gramos de hidróxido de calcio para su cocción. Antes de empezar con la nixtamalización, me gustaría comentarles un poco de dónde sale nuestra materia prima, lo principal a la hora de la fabricación de las tortillas. Este maíz blanco es un maíz criollo que trajeron los españoles hace 400 años y que la gente local, en específico es de Valencia, lo empezó a cultivar y de generación en generación pasó un maíz mexicano a ser ya prácticamente un maíz europeo. Bueno, sabemos que las raíces del maíz siempre serán mesoamericanas, pero el maíz tiene muy difícil adaptación a precipitaciones, alturas, mineralización de la tierra. Entonces, este maíz resultado que tenemos, ha pasado por mucha selección de mazorcas, de padre a madre, de muchas generaciones de plantas, hasta que se ha adaptado completamente al territorio de lo que es Valencia, donde nosotros lo cultivamos. Esto es una actividad muy bonita porque estuvo a punto de desaparecer el cultivo del maíz blanco en la zona, y cuando nosotros empezamos con el proyecto de Maíz Maya para la fabricación de tortillas de maíz, rescatamos esta actividad que había quedado prácticamente en desuso e hicimos un programa con la gente local para retomar el cultivo del maíz. Este último año, en el 2020, tuvimos 8 hectáreas cultivadas para dar un total de 80 toneladas de maíz, que es, pues bueno, que como mencionamos, aunque es de origen mexicano, ya ha sido adaptado a tierra española. Vamos a pasar al proceso milenario de la nixtamalización. Aquí tenemos agua caliente que, antes de llegar a su punto de ebullición, se tiene que agregar la cal, el hidróxido de calcio. Como les comentaba, en Maíz Maya utilizamos 25 gramos de hidróxido de calcio alimentario por cada kilo de maíz. Entonces, se disuelve la cal con el agua para que no quede ningún grumito, y se deja que caliente un poco más antes de llegar al punto de ebullición. Una vez que está disuelto el hidróxido de calcio, agregamos el maíz. Aquí tenemos 1 kilo de maíz. Se revuelve todo uniformemente y se deja calentar dependiendo del volumen, pero por cada kilo
podríamos dejar unos 5 minutos más a fuego lento, siempre que no nos llegue al punto de ebullición. Tenemos que estar revisando que no nos hierva el agua, siempre el fuego muy lentito. Como podemos ver, ahora el maíz ha cambiado su color. Antes tenía un color muy pálido, tenía un color muy blanco, muy blanquecino, y ahora mismo en el contacto con el hidróxido de calcio ha resaltado los colores del maíz. Ahora es un maíz un poco más amarillo. De ahí que llegue el último tono de las tortillas a ser un poco amarillento. Ahora el maíz se va a dejar reposar durante 12 horas para que adquiera las propiedades del hidróxido de calcio, esponje, tenga una suavidad un poco no completa, sino que tenga una textura un poco pastosa para que pueda pasarse a moler dentro de nuestro molinillo. Este es un molinillo para cereales que lo pueden encontrar en muchos sitios de cocina, lo pueden encontrar también en Amazon. Es un molinillo específico para maíz de la marca Corona y que yo les recomiendo muchísimo porque es el que da la textura más acercada al nixtamal y a la masa que encontramos en las tortillerías en México. Ahora, ya que han pasado 12 horas, el maíz de su nixtamalización se puede trabajar. Ahora mismo, este maíz que tenemos aquí es un maíz que ya hemos lavado, hemos escurrido el nejayo, que es el agua con la cal, y se le ha agregado un poco de agua normal, agua potable, para que no quede completamente reseco y que se pueda meter dentro del molino. Vamos a agregar unas cuantas cucharadas y ahora sí, vamos a moler nuestro maíz. Es importante que regulemos qué tan fina o qué tan gruesa queremos que quede la masa. Aquí si apretamos más, la harina queda mucho más fina y obviamente si soltamos quedará un poquito más grumosa, un poquito con el maíz menos triturado, que puede servir, por ejemplo, para las gorditas, pero para las tortillas necesitamos que quede bien ajustadito para que puedan esponjar. Aquí hay que tener un poco de brazo para poderle dar de continuo. Como vemos ahora, ya tenemos una masa que se puede manejar, que se puede manipular, ¿vale? Para después convertir en lo que ustedes quieran, ya sea sopes o también tortillas o incluso para tamales. Y aquí ya estamos en la última parte del proceso de las tortillas. Ya tenemos nuestra masa que está completamente lista para poder ser manipulada. Si les queda muy grumosa o muy dura, le podemos agregar un poquito de agua para que quede un poco más blandita y se pueda manipular, ¿vale? Esta parte pues, es la más común, en México al menos, donde se tiene que hacer una bolita, la clásica bolita de masa, y después ir haciendo la forma de la tortilla.
Si vemos que se nos pega mucho en la mano, podemos agregar un poquito más de agua, siempre con los dedos, para no excedernos. Para hacer también unos sopecitos, podemos utilizar una prensa como estas. Obviamente, la bolita tiene que quedar un poco más gruesa, un poco más grande, y ayudándonos de un pequeño plástico. Importante que aquí, al hacer la bolita, no se nos hagan grietas. A esta le falta un poquito más de agua. ¿Vale? Entonces mezclamos así, y una vez que ya no queda ninguna grietita, lo ponemos en un plastiquito. La prensa de toda la vida, esta es una prensa especial para sope. Y listo. Sacamos del plastiquito y hacemos las pellizcaditas, como llamamos en México. Estas tortillas ya se nos están quedando. Hay que darle vuelta y vuelta para que queden suavecitas. Es importante que la plancha esté bastante caliente para que no se nos endurezcan. Aquí vemos cómo va esponjando la tortillita. Y pues en general ese es el proceso para la realización de tus tortillas en casa. Muchas gracias.